Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petras. Bueno, estoy de vuelta de nuevo en Factor Global. Ya saben que tuve una ausencia de aproximadamente 5 semanas. Bueno, razones laborales me llevaron a tener que suspender temporalmente el programa, pero bueno, estoy de vuelta con ustedes porque el mundo sigue girando, como todos sabemos, y siguen los problemas y se profundizan también. De hecho, por supuesto estoy muy consternada con lo que está pasando en la hermana República de Nicaragua, donde prácticamente hay un genocidio, o como yo he llamado, también en comparación con el caso venezolano, un nacionicidio. Se trata de un gobierno obviamente genocida, sin escrúpulos, un gobierno de los peores, como ustedes saben, que está asesinando a diestra y siniestra con escuadrones de la muerte, porque eso no se puede llamar de otra manera, al pueblo nicaragüense. Nosotros, de hecho, ese va a ser el tema central, uno de los temas centrales, porque también tengo otros temas importantes, pero evidentemente vamos a comenzar con eso, porque creo que todos los venezolanos que hemos sufrido este tipo de regímenes, pues tenemos sensibilidad frente a esto, pero también toda la comunidad latinoamericana que nos puede estar viendo en todas partes del mundo y por supuesto nuestros hermanos nicaragüenses que están sufriendo en este momento ese horror que está ocurriendo en el país. Como les digo, voy a hablar de esa paz sangrienta, eso de imponer a sangre y fuego el terror en Nicaragua como lo está haciendo, y echándose para atrás diciendo al principio que sí que iba a adelantar elecciones y luego retractándose y literalmente mandando a matar con estas bandas armadas, estas turbas armadas al pueblo nicaragüense. Bueno, el segundo segmento que voy a tratar, como ustedes lo vieron en pantalla, es el problema de la política migratoria de Estados Unidos, que bueno, se ha convertido en un problema importante, demasiado importante, y creo que el gobierno no calculó el costo que esto iba a tener en términos de opinión pública, sobre todo cuando vienen unas elecciones de medio término, donde evidentemente el tema migratorio ha sido yo diría que una situación que ha despertado mucha consternación, tanto nacional como internacional, porque uno no espera que en una democracia, digamos, se violen los derechos humanos. Esto es un estado de leyes, esto es un país de leyes. Pero evidentemente inclusive los inmigrantes que vienen indocumentados al país tienen derecho, por ejemplo, a tener su tiempo en la corte, y resulta que aquí no solamente se les está tratando abiertamente como criminales porque violan la ley, sino que se les está quitando ese derecho, se les está encarcelando y se están separando familias, como ustedes saben, y ese es uno de los temas críticos que estamos viviendo en los Estados Unidos, junto con yo diría, un exacerbamiento de un sentimiento antimigración y hasta cierto punto ha aflorado nuevamente sentimientos racistas que realmente preocupan en la sociedad estadounidense. Vamos a ver y a tratar ese tema, pero también lo quiero vincular con otro tema que tiene que ver con lo que está pasando con la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mucha gente me argumentó a mí en un momento dado en las elecciones del 2016 que si bien no les gustaba el candidato Trump, iban a votar por él porque querían que la Corte fuera una Corte más conservadora, temían que pasara lo que pasó, por ejemplo, con Franklin Delano Roosevelt, que en un momento dado la Corte se pobló de personas que pueden ser considerados, de acuerdo a cómo se llama aquí, ser liberal, es decir, personas con una visión de centro izquierda, y que eso iba a contaminar, por lo tanto, en aquel momento, bueno, sirvió para todo lo que fue el avance en materia de derechos civiles. Bueno, pareciera que ahorita estamos yendo a una dirección contraria. A mí me preocupa porque sin duda la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos ha sido una lucha intensa, larga, y siempre tiene sus avances y retrocesos, pero evidentemente hay que proteger las luchas, digamos, los derechos conseguidos, y eso en este momento para muchos está en riesgo, porque no es una casualidad, y lo vamos a ver en el análisis que vamos a hacer en el programa, que la persona que están nombrando, Kavanaugh, es una persona que también trabajó para el juez de la Corte Suprema que se está retirando, Kennedy, así como el anterior, Neil Gorsuch, que también fue nombrado por el presidente Trump. Qué casualidad que ambos hayan trabajado para Kennedy, porque muchos dicen que este retiro, digamos, del magistrado Kennedy, pues como que pudiera haber sido negociado. Por lo menos eso es lo que vamos a tratar de dilucidar con una invitada que voy a tener, Mili Herrera, y vamos a hablar precisamente, ella es una activista y consultora política demócrata, y vamos a conversar con ella. Vamos a verla desde la perspectiva de cómo lo ven los demócratas, por ejemplo, y también cómo lo veo yo como analista político y profesora de temas que tienen que ver con la democracia americana. Y bueno, y por último, el presidente Trump está de gira.
en Europa. Y está de gira precisamente conversando y regañando a los socios de la OTAN. Mucha gente se pregunta por qué el presidente se porta tan duro con ellos. Ciertamente el presidente está diciendo cosas que son ciertas, pero a veces yo me pregunto si la manera de decir las cosas, que en el fondo desinstitucionaliza aquellos logros que hemos tenido tanto en materia interna como en materia internacional, pues preocupa ese estilo. Yo le he llamado el estilo a propósito, por cierto, del elefante en la cristalería. El presidente Trump sabe el poder que tienen los Estados Unidos y cuando el presidente estornuda, pues causa pulmonías en otras relaciones y en otros contextos. También lo puedo llamar la estrategia del carrito chocón, a veces cargado de dinamita, porque cuando se conmocionan aquellas alianzas históricas que Estados Unidos tenía, y muchos hablan de que se están prácticamente resquebrajando la alianza occidental, pues mire, hay alguien por ahí, otro líder con el cual, por cierto, se va a reunir el presidente, que pudiera estar aplaudiendo, porque yo creo que la intención del señor Putin va precisamente en esa dirección, que se resquebraje, que se debilite, digamos, la alianza occidental, que es sobre la cual está sustentada también no solamente los valores del orden liberal internacional, sino sobre todo el orden democrático. De manera que, bueno, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Como ven, tengo la bandeja llena, pero vamos a comenzar con Nicaragua. Como les dije, hay un gobierno que yo la llamo caquistocrático, y lo voy a describir para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Yo estuve recientemente con un gran amigo que voy a tener precisamente para analizar el tema de la OTAN y la gira de Trump por Europa, que es Luis Fleischmann. Yo estuve con él en una conferencia recientemente y yo hablé de la caquistocracia, ¿no? Y la caquistocracia en realidad es un término que yo lo utilicé para definir a la dictadura comunista de Maduro, pero también se aplica para el gobierno comunista, el régimen comunista, que está matando ahorita a la nación nicaragüense, que está haciendo nacionicidio, como en Venezuela, como es el caso de Ortega. Este término de la caquistocracia fue un término que fue desempolvado en los años 90 por el profesor Michelangelo Bovero y que, según él, es el producto de la combinación de la tiranía, la oligarquía y la oclocracia. La oclocracia tiene que ver con el gobierno de la muchedumbre enardecida, que por cierto, vemos algunos aspectos de esos también ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Bueno, estas son tres de las degradaciones de las formas que puede asumir la constitución del gobierno según las ideas de Polibio, y esto habría que definirlo un poco más, no tenemos tiempo en el programa, pero por ejemplo la monarquía se deteriora o se degrada a través de la tiranía, la aristocracia a través de la oligarquía y la democracia con la oclocracia. Bueno, la caquistocracia es una combinación de estos tres tipos de degradaciones de las formas políticas. El término fue acuñado por primera vez en el siglo XVII, pero ganó significado sobre todo en el siglo XX para criticar a gobiernos populistas que estaban emergiendo en distintas democracias a nivel mundial, pero yo creo que ha asumido una real y profunda connotación para describir, por ejemplo, a la dictadura comunista de criminales vengativos y sádicos que hoy están destruyendo y han destruido a niveles insólitos a Venezuela y están asesinando a la población nicaragüense. El término caquistocracia es el gobierno de los peores. Es decir, un estado avanzado de degradación de las relaciones humanas en el cual la organización gubernamental está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama de la degeneración en el ejercicio del poder. Desde ignorantes y matones, como los que hemos visto matando a la gente en Nicaragua y en Venezuela, hasta bandas y camarillas criminales y corruptas, sagaces e inescrupulosas como los que están en el poder, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Y esto, evidentemente, creo que es el mejor término para describir esta caquistocracia que se vive tanto, que está padeciendo y que está asesinando, está cometiendo nacionicidio, tanto en Venezuela, ha estado muy avanzado, por cierto, de degradación de toda una nación, como lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, para entrar en este tema, yo tengo un video y voy a tener después a un activista que acaba de llegar de Nicaragua. Él se llama Gustavo Teffel, es empresario y activista de la oposición nicaragüense, para que nos narre este dolor intenso, este sufrimiento profundo y este nacionicidio que está ocurriendo en Nicaragua. Quédense con nosotros y vean este video para luego entrar con el tema.
Este lunes, un grupo de defensores de Daniel Ortega irrumpieron en la Basílica de Diriamba y acosaron a los eclesiásticos que buscaban refugio acá. Acá también se encontraban el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y el cardenal Leopoldo Brenes. Ambos son mediadores en el conflicto entre quienes protestan contra el actual gobierno y quienes quieren seguir viendo a Daniel Ortega y a la primera dama Rosario Murillo en el poder. El obispo Báez fue herido durante este encuentro, como él mismo reporta en su cuenta de Twitter. Una de las soluciones propuestas por parte de los eclesiásticos durante las conversaciones con los oficialistas es adelantar las elecciones presidenciales. Una propuesta que Daniel Ortega no acepta, asegurando que se quedará en el poder hasta el año 2021. A quienes protestan contra él y su gobierno los califica de golpistas e incluso va más allá. Esos lugares que ellos llaman de protesta cívica, de protesta pacífica, han convertido en centros de tortura, en centros de terrorismo y alimentando el odio, entonces alimentando a los criminales y a los asesinos. ¡Asesinos los que pagan para estos crímenes! ¿Quiénes son realmente los que pagan para asesinar? Aún no está claro. Precisamente por eso se encuentra actualmente en Managua una delegación de expertos internacionales instalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos investigarán los más de 300 asesinatos de los últimos 2 meses y tratarán de dar con los responsables para que sean sancionados. Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores. Mientras tanto, el conflicto se agudiza cada vez más. Cada día hay más muertos que se suman a las más de 300 personas que ya han perdido la vida en Nicaragua en los últimos 2 meses. Bueno, y para conversar de esto tengo conmigo a Gustavo Teffel, a quien tuve el gusto de conocer, no en una circunstancia feliz, porque creo que estamos viviendo una tragedia compartida, terriblemente compartida. Él es empresario y activista de la oposición nicaragüense, tiene 3 semanas que llegó precisamente por ser perseguido, y bueno, es un activista de la sociedad civil. Gustavo, lo que pasó con los obispos, yo creo que es una señal de que este régimen no tiene ningún tipo de escrúpulo, ningún tipo de freno y que está dispuesto a seguir matando para permanecer en el poder. Gracias, Vilma, por tu invitación. Definitivamente, mira, nosotros percibimos eso como una medida de desesperación de parte del desgobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo, ¿verdad? Que sabemos que están actuando de una forma ya irracional, totalmente fuera de control. Yo creo que una forma buena de describirlo es que tienen tendencias satánicas. Totalmente. Ellos, ¿verdad? Yo creo que satánicas. tú utilizaste esa definición recientemente, ¿correcto? Así es. Ok, exactamente el modus operandi que están teniendo, porque se habla de que estos individuos están mandando escuadrones de la muerte a los pueblos que se han levantado, donde han tenido la gente sus barricadas, llegan armados, disparan contra la gente, además que remueven, evidentemente tienen una logística muy avanzada, porque tienen hasta aparatos para remover las piedras. Usan palas mecánicas, camiones. Se ve que es algo que está, digamos, orquestado. Súper coordinado, sí. Nosotros se preparan días antes, porque se han detectado, ahí están las palas mecánicas donde vienen barriendo las barricadas. El tema específico de Carazo es muy crítico, muy estratégico para ellos, porque Carazo está en la parte noreste, noroeste de Masaya. Okay. Y tiene varios accesos que van hacia Masaya. Entonces, limpiando Carazo, Carazo lo parte la carretera panamericana, que es una carretera muy importante, y eso a ellos les da acceso a Masaya por varias vías. Okay. ¿Verdad? Porque Masaya... O sea, que está como en el corazón, es una zona muy estratégica para ellos. Está arriba en la montaña y Masaya está abajo, entonces tienen
muchos accesos desde Carazo hacia Masaya, donde pueden atacar Masaya. Masaya es ahorita el corazón de la lucha en Nicaragua. ¿Verdad? Ok. Sí, Masaya por eso y Monimbó. se han ensañado particularmente con la zona, ¿correcto? Exactamente, Ok. claro. Y solo el fin de semana hubieron 28 muertos. Hubo 28 muertos, ¿no? Sí. Fíjate, te iba a preguntar una cosa. Monseñor Silvio Báez, yo quiero que veamos el brutal ataque contra los obispos, que como dice la nota lo reseñan, porque ellos han sido fundamentales en promover un diálogo, pero no un diálogo bobalicón de darle oxígeno al régimen. Es un diálogo pidiendo condiciones como adelanto de elecciones y, si es posible, la renuncia de Ortega. Es un diálogo, sí, claro. Porque la iglesia, yo he oído a Monseñor Báez decir claramente, no estamos negociando para que ustedes permanezcan, así como lo dijo el estudiante alemán en su momento. No, no estamos negociando, ambos están de acuerdo en que esa no es la negociación. Pero vamos a ver, aquí están imágenes de el momento en que llegan y se meten en la iglesia. ¿Qué fue lo que los motivó a hacer este acto tan brutal, que creo que ha conmocionado también a la comunidad internacional y probablemente ha generado la acción de la OEA, que estaba bastante distante, digamos, de la situación que estaba viviendo Nicaragua? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que eso, de parte del gobierno de Ortega, esto es como decir, yo no respeto a nadie. Aquí yo no respeto a nadie y apártense, porque el que se ponga en mi camino le vamos a dar. Y de hecho, ya son 351 muertos en 80 días más o menos, ¿verdad? Que si lo comparas al conflicto de Venezuela, que lleva 3 años y lleva 100 y pico muertos, con una población mucho más grande, ¿verdad? Entonces, proporcionalmente, este es uno de los mayores nacionicidios, como tú dices, sí, ¿verdad?, de la historia. Claro. De la historia en Latinoamérica. Bueno, quería un poco aclarar para que entendamos, y yo entiendo lo que tú dices, pero acuérdate que en Venezuela hay algo un poco, tal vez, más fuerte en un sentido. Ciertamente, en términos de la violencia armada directa por enfrentamientos con la gente, se han producido en distintos periodos, pero nosotros hemos tenido una delincuencia armada que ha producido 28.000 muertes violentas al año, por ejemplo. Una criminalidad desatada que ha destruido prácticamente a la nación, pero hoy por hoy ese mismo nacionicidio se está manifestando en hambre, en falta de medicinas, en migración masiva de personas, prácticamente huyendo despavoridamente en algunos casos de una situación insostenible. O sea, que yo creo que en realidad son regímenes muy perversos. Por eso lo llamé caquistocracia. Sí. Porque yo creo que es el mejor término que define esa perversión en el poder. Mira, en Nicaragua se decía que Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica y de toda Latinoamérica, después de Chile. Yo siempre dije que esto era ficticio. Ficticio, ¿no? Y así, y está demostrado que era ficticio, porque lo que pasa es que todas estas maras y turbas, ¿verdad?, siempre han estado controladas por Ortega. Entonces él las tenía controladas, los tenía tranquilos, les daba sus regalitos, que venía con la ayuda de Venezuela, y los mantenía les daba su chanchito, les daba su vaquita, su lámina de zinc, les hacía fiestas para que vieran los partidos de fútbol, ¿verdad? Y entonces la gente estaba tranquila. Ahorita, como los tenía comparados con todo eso, ahorita, bueno, les dijo prácticamente, mire, al ataque. Al ataque. Una pregunta. ¿Tú crees, y ahí acabas de mencionar la ayuda de Venezuela? Fue muy fundamental para mantener todo el contexto de corrupción de esta dictadura corrupta y genocida. Definitivamente. Y además mantener a estas turbas contentas. Y ahora los desatan, llama, que él mismo dice asesino, es el mismo término que esos asesinos están utilizando hoy contra el pueblo desarmado. Pero evidentemente son esas turbas las que, siendo mantenidas en su momento por el dinero venezolano robado a los venezolanos, pues evidentemente ya no hay ese dinero, y entonces genera toda esta suerte de crisis y se desata, digamos, la vocación nacionicida de este régimen, precisamente por esa situación. Tú sabes que fueron más de 3.600 millones de dólares los que Venezuela le dio a Ortega, no a Nicaragua. A Ortega, porque él los manejaba a su discreción, no pasaban por el Congreso de Nicaragua, no pasaban por nada, era pura discreción de él por medio de Albaniza, ¿verdad? Que
que es una empresa en conjunto con PDVSA y el gobierno de Nicaragua, bueno, el gobierno no, con Ortega, ¿verdad? Eso ahora se lo endosaron al pueblo de Nicaragua, esa deuda. Bueno, Imagínate. por eso empezó la movilización de la Claro, gente, eso fue ¿no? parte de... Claro. Y ellos hablan de asesinos y de terroristas. Y si ustedes pudieron ver ayer al canciller de Nicaragua, este tipo que sabemos que él ha estado físicamente perpetrando actos ilegales, Ahí, asesinatos. tú dices en la OEA defendiendo el genocidio. Y entonces él acusa de que en Nicaragua lo que está pasando es que hay terrorismo tanto local como internacional atacando al gobierno. El mismo argumento que utiliza los el únicos madurismo, terroristas que pueden haber ahí son ellos. Quería verle una placa de cuál es la cantidad de muertos. Quisiera verla, si la podemos ver, de que hay en Nicaragua. Y también lo que dijo el monseñor Silvio Báez sobre esta situación. Aquí está una placa que habla de 351 fallecidos. Bueno, pero asesinados. Asesinados, exactamente, pero tenemos una situación en la cual, bueno, hay más de 2.000 desaparecidos. 2.000 heridos, hay 2.000 heridos, exacto, y ahí hay exacto. 261 desaparecidos. Perdón, 261 desaparecidos. Tú me decías que esos desaparecidos están muertos. Bueno, esos desaparecidos ya Porque lo que tienen viene más de un mes, en un 2 video es meses. que hay madres llorando porque no saben dónde están sus hijos. Así es. Yo personalmente estaba involucrado con la ANPDH, con el doctor Álvaro Leiva, y varias veces fuimos a rescatar, a liberar presos al Chipote, que es una cárcel en Managua, que Somoza también lo usaba para torturar, y ahora esta gente la está aprovechando muy bien, porque están torturando mucha gente. Cuando llegó la CIDH, a querer accesar ahí, los tuvieron 24 horas esperando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no quieren que simplemente se sepa la escondiendo realidad. toda la evidencia pero que yo creo tenían. que la comisión ha hecho un trabajo extraordinario, porque ese fue la base por supuesto. de la reunión de la OEA donde tú dices No, que el gobierno tuvo la CID esperando 24 horas para poder yo dar sé, acceso pero ahí. lo que quiero decir es que al final lograron hacer lo que tenían que hacer para denunciar, y no se comieron los cuentos del régimen, No, de por que la supuesto. violencia viene de parte y parte, porque yo creo que es claro que La de dónde CID viene la violencia. La CID ha sido crucial para esto, ¿verdad? Quería ver el video de Monseñor Báez, donde él habla de lo que les pasó a él, que fue directamente agredido, igual que el nuncio, que es el embajador del Vaticano, donde fueron directamente agredidos. Por eso también me extraña que el Vaticano directamente no se haya pronunciado abiertamente. Creo que lo han mencionado como una noticia, pero sin un pronunciamiento directo. Bueno, creo que el Papa tiene sus motivaciones. Sus reservas. Exactamente, sus reservas. Vamos a ver ese video donde vemos a Monseñor Silvio Báez, que es la respuesta de Monseñor Silvio Báez a la violencia que ellos vivieron precisamente. Monseñor Silvio Báez ha sido un héroe para Nicaragua. Ha sido, si podemos poner ese video para poderlo. Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino, de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Varios obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. Estoy aquí con el señor nuncio, el señor cardenal, pero lo que menos importa es lo que hayan hecho contra nosotros, los golpes que me dieron, lo que me tiraron encima, las heridas. Es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo. Y hoy más que nunca la Iglesia estará al lado del pueblo y al lado de los que no tienen voz y al lado de los que no tienen fuerza para pedir auxilio. ¿Qué respuesta le podemos dar a esta situación, y qué respuesta puede dar el mundo a esto? Y en tu opinión, Gustavo, ¿qué salida? Porque el pueblo nicaragüense no parece, al contrario, parece que se ha exacerbado su rabia frente a un régimen que los está asesinando. Yo ayer estuve hablando con unos amigos en Nicaragua y me dicen, mira Gustavo, desde que tú te fuiste hace 3 semanas, la gente está más convencida que nunca de que esto no va a parar hasta que Ortega se vaya. Y Ortega está duro para irse, pero tenemos fe y tenemos la confianza en que de alguna forma lo vamos a sacar. Toda la sociedad está levantada, así prácticamente. Toda la sociedad. Hoy, ahorita hay manifestaciones en Nicaragua, en varios lugares.
¿verdad? Y nosotros no queremos tener elecciones para que él se vaya. Queremos que él se vaya para poder tener elecciones justas en Nicaragua. Es diferente, es muy diferente. ¿Qué esperas tú de la comunidad internacional? La comunidad internacional tiene que seguir acorpándonos y condenando al régimen de Ortega. Tienen que declarar estos crímenes como de lesa humanidad. Es una matanza sistemática la que tiene este régimen terrorista y también vinculado al narcotráfico, ¿no? Totalmente. No, yo creo que nosotros esperamos, y creo que tú y yo lo comentamos antes de comenzar el programa, que finalmente pongan las responsabilidades donde están. Hay una dictadura genocida histórica, que es la que exporta, digamos, sus prácticas genocidas al resto de América Latina, lo exportó a Venezuela, además chupándose la sangre literalmente de los venezolanos, ese gobierno vampiro, terrible. Yo creo que es la principal caquistocracia porque también es un régimen perverso, que es el régimen castrista y que lamentablemente se ha legitimado por la comunidad internacional, por toda la comunidad internacional, que le llaman presidentes a dictadores, e inclusive a los dictadores designados como este último Díaz-Canel. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, la comunidad internacional tiene que ser más contundente y yo creo que en algún momento tenemos que pensar en una intervención muy directa, precisamente para ayudar a esos pueblos a derrocar a dictadores, porque las Fuerzas Armadas de tu país dicen que ellos no están participando, pero le están dando las armas y algo, y están enmascarados y vestidos de civiles. Muchos de ellos deben ser militares. Totalmente. Así es. El general Avilés niega rotundamente que ellos están involucrados, pero todos sabemos que están involucrados. Así es. Que están involucrados. Yo sé que han dado de baja a más de 500 efectivos del ejército, que se han quitado el uniforme del ejército y ahora están como mercenarios matando a la gente. Y se lo ves, eso lo puedes notar inmediatamente, porque hasta cómo se paran ellos, cómo toman las armas y cómo el entrenamiento se nota. Absolutamente. Y es innegable. Está el ejército metido en todas las masacres en Nicaragua. Así es. Bueno, Gustavo, este programa queda a tu orden, por supuesto, y quiero que sepas que muy solidarios aquí con los venezolanos en la diáspora, en el exilio, acompañando la causa nicaragüense, evidentemente porque es una lucha común, porque es un nacionicidio contra nuestros pueblos y estamos en la misma lucha y estamos juntos en esta batalla contra el mal. Seguiremos dando testimonio y seguiremos presentes en la lucha desde acá. Gracias. Bueno, quédense con nosotros para tener otro segmento también interesante. Muchas gracias. Esperamos que no sea tan doloroso como el que acabamos de tener.